Domingo 25 del tiempo ordinario en el ciclo A. La enseñanza del día de hoy: Dios es misericordioso con todos. En las páginas del Evangelio de Mateo que la Iglesia propone a nuestra reflexión en estos 2 últimos meses del tiempo ordinario, vemos desarrollarse el último periodo de la vida de Jesús. Es el periodo que concluirá con la muerte trágica del Señor y su resurrección. Jesús habla largamente con sus discípulos y busca con insistencia de hacerlos entrar en su mentalidad, en la manera que Dios ve las cosas. Jesús está preocupado por la pregunta que Pedro y sus discípulos le han dirigido un poco antes. Capítulo 19, verso 20. Hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos nosotros? Jesús les asegura que compartirán su gloria junto al Padre en el cielo, pero querría que no pusieran las cuestiones en términos tan fiscales. A quien da tanto, Dios debe darle tanto. El reino de Dios tiene otras leyes. En el profeta Isaías, Dios afirma: mis pensamientos no son sus pensamientos, sus caminos no son mis caminos. Mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Y para poder lograrlo, nos ofrece una parábola para entrar en la mentalidad de Dios. Jesús narra la parábola del dueño de la viña y de los trabajadores jornaleros. El propietario de una viña asume trabajadores y con ellos acuerda pagarles un salario justo. Hasta aquí todo está normal. La escena era muy notoria a los campesinos del tiempo de Jesús. Pero el dueño encuentra a otros desocupados y los contrata también a ellos, aun siendo tarde la jornada. Cuando falta solo 1 hora para que se meta el sol, podemos pensar que entre estos desocupados pudiera haber personas perezosas, sin deseos de hacer nada, pero también gente que no está bien, que no logra trabajar todo el día y que incluso tiene necesidad de sacar adelante la familia. A los primeros llamados, el dueño les promete: les daré un salario justo, un salario que es justo. A los trabajadores de la última hora ni siquiera les dice esto. Y con arte, la parábola conduce al escucha a preguntarse: ¿cómo se comportará el dueño con estos últimos? La respuesta es desorientante, inesperada. El dueño da a todos la misma paga, incluso a los últimos, a los que llegaron primero. Y estos responden: no es justo, dicen los trabajadores de la primera hora. Y cierto, la misma cosa piensan también quienes la escuchan. Pero a este punto, Jesús llama enérgicamente a sus apóstoles a comprender el contraste que existe entre la actitud del dueño, que hace con lo que quiere en sus intereses materiales, pero que también es lleno o está lleno de compasión. Y lo dice: yo soy bueno. Y la actitud de los trabajadores que llegaron primero, que piensan solo en sus propios méritos e intereses y pasan a ser unos envidiosos
de aquellos de la última hora que tienen la fortuna inesperada de encontrar un dueño bueno y compasivo. Los trabajadores de la primera hora no comprenden la generosidad del dueño de la viña, no tienen amor, no se sienten solidarios con sus compañeros y por supuesto, en consecuencia, no se reconocen ni los reconocen a los otros como hermanos. Por eso, la invitación de la liturgia de la palabra y del mismo Jesucristo en este domingo es asumir la actitud de Jesús. Esta manera de ver las cosas es humana, pero no es cristiana. Jesús nos invita a cambiar nuestra atención de nosotros mismos, de nuestros méritos, para dirigir nuestra mirada y nuestra atención hacia los demás, a nuestros hermanos, y ser felices porque el Padre tiene con ellos un corazón profundamente misericordioso. Pensar que todos somos dignos de amor porque todos tenemos al mismo Padre. Y si el dueño de la viña, y si Dios le da al que llega primero a trabajar en su viña un denario, y eso les prometió, al darle un denario, el cielo a los que llegaron al final, casi al caer la tarde, no nos está haciendo ni cometiendo ninguna injusticia. Solo sucede que este Señor, nuestro Dios, es misericordioso. Y si lo analizamos un poquito, queridos amigos, queridos hermanos, esta parábola se acerca mucho a aquella otra del dueño del Padre misericordioso y sus dos hijos. Jesús hace la misma revelación del amor de Dios por los hombres. Él da lo mismo y hace la misma advertencia a aquellos que son más o menos celosos de que este Dios nos ame a los débiles, a los pecadores, y nos quiera dar lo mismo, el cielo. Los justos, afirma Jesús, no deben tener envidia, sino gozar ante un Padre que ama también a los hermanos pecadores. Nosotros cristianos, se preguntaba un autor Thibaulier, ¿seremos infelices en el cielo de tener junto a nosotros otros que hayan orado menos que nosotros? ¿Que hayan trabajado menos tiempo en el apostolado, en la parroquia? ¿Que hayan observado los mandamientos menos que nosotros? ¿O agradeceremos a Dios de haberlos salvado también a ellos, porque nuestras plegarias y nuestra costosa obediencia los acercó al mismo Dios? Si Dios es misericordioso con todos y no le importa en qué momento nos convertimos o en qué momento nos podemos comprometer antes o después en nuestra iglesia particular, no le importa. A Él le importa que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la fe. Por eso, hermanos, creo que en este vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario, si Dios es misericordioso con todos, en consecuencia, y como respuesta a nuestra fe y al amor de Dios con nuestro amor, nosotros también tenemos que ser misericordiosos con los demás. Y más que entristecernos o tenerlos envidia de que Dios perdone a los que consideramos más malos que nosotros, démosle gracias y alegremos. Si Dios lleva al cielo a los pecadores que pecan más que tú y que yo, no por llevarlos a ellos,
a nosotros no nos sigue ofreciendo exactamente lo mismo. ¿Qué más da que tú y yo, o que yo y tú hayamos empezado a trabajar desde la mañana y que los que empiezan a trabajar poco antes de morir, convertirse en entonces, también vayan al cielo? Somos hijos de Dios. Dios ama a todos los hombres y tenemos que aceptarlo así. Y no por obligación, sino por fraternidad y por amor, que es participación de ese amor misericordioso de Dios. Por eso, yo los invito a que terminemos esta reflexión de la liturgia dominical con esta oración. Oh Padre justo y grande, en el dar a los últimos trabajadores como a los primeros lo mismo, tus caminos se apartan de nuestros caminos como el cielo de la tierra. Abre nuestro corazón al entendimiento de la palabra de tu Hijo, para que comprendamos el incomparable honor de trabajar en tu viña desde la mañana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.